Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que ahí se escucha. Hoy lo que vamos a ver, esta es una cápsula un poco aparte, pueden verla como quieran, ¿ya? Que es la de huesos y articulaciones de la pelvis, ¿ya? Y es un segmento que me gustaría que veamos, como más que nada para entender pared torácica. Entonces, la cintura pélvica, esto ya pertenece al esqueleto apendicular, ¿ya? Porque aquí se articulan los miembros inferiores. Está formado por dos huesos, bueno, tres en específico, y los coxales que tienen, están formados por tres subhuesos más, ya, pero que están fusionados. Entonces, esta cintura pélvica está formada por sacro, ¿cierto? Que ya lo hablamos, por cóccix y por dos huesos coxales, que el hueso coxal se define cada una de esta mitad, articulada directamente con el sacro y entre sí mediante una sínfisis púbica. En este caso, cierran la cintura, ¿ya? Ahora, nosotros, bueno, después veremos que hay dos tipos de pelvis, ya se forman en dos aperturas, tenemos una apertura superior de la pelvis, ya, una apertura inferior. Tenemos una línea por ciertos reparos óseos como el promontorio, la línea terminal, ya, perdón, línea arqueada, que van cerrando esta foramen, ya. Entonces, más o menos hasta esta abertura inferior de la pelvis, ya, es donde llega la cavidad abdominal, ya, y después ya comienza la cavidad pélvica y después el periné que está dentro, ya. Ahora, lo que me interesa es que entendamos más que nada los reparos anatómicos de la pelvis y sus articulaciones, ya que no son tantas. Ahora, la pelvis tiene algunas diferencias morfológicas, por ejemplo, en cuanto a sus diámetros, ya, la estrechez de sus forámenes, ya de sus aperturas. En general, entre hombres y mujeres, la cintura pélvica de la mujer es un poco más ancha, ya la del hombre tiene una forma un poco más triangular en su foramen, más estrecha, por supuesto. Es variable, obvio, pero en general se mantienen constantes estas diferencias, no voy a entrar en detalles tampoco, pero que sepan de que las pelvis de la mujer y del hombre son distintas, con un tema anatómico súper evidente, que es que las mujeres tienen útero y se necesita para el canal de parto también que la pelvis sea un poco más ancha que para poder, que facilitar el proceso, ¿ya? Ahora, el coxal, este hueso está formado por tres huesos más, que es el ilion, el isquion y el pubis, ¿ya? Ahora, aquí nosotros vemos un hueso coxal, ¿ya? En este caso estamos viendo una visión, lateral, ya estamos viendo desde lateral. ¿Por qué? Porque aquí yo veo la articulación para la cabeza del fémur. Entonces tenemos estos tres huesos que son el ilion, el pubis por anterior y el isquion por posterior, ¿ya? Entonces, el ilion tiene un cuerpo, ¿ya? Que es esta porción un poco más central, y un ala, que se conoce como ala del ilion, ¿ya? El pubis, a su vez, está formado por un cuerpo, que es esta porción un poco más central, y por dos ramas, una rama inferior y una rama superior, ¿ya? Se rama por el concepto de que es una porción más, delgada que el cuerpo, ¿cierto? Pero no tiene una forma cilíndrica para hablar de cuello, ni de cabeza, ni nada por el estilo, ¿ya? Por eso se conoce de ramas. Y el isquion, por último, también tiene dos ramas. Tiene una rama descendente por su distribución y una rama isquiopúbica, que aquí me faltó cortar, ¿ya? Esos son como sus partes principales, no sus reparos óseos, sus partes. Ahora, ya viendo un poco más en detalle el coxal, esta imagen encuentro que es bien buena. Los límites entre ambos están bien definidos, al menos entre el pubis y el ilion, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos el ilion, viéndolo en detalle, nosotros lo que más nos llama la atención y que más lo han escuchado, yo creo, es la cresta ilíaca, ¿ya? La cresta ilíaca sirve, todos estos reparos óseos del hueso coxal sirven para la articulación con músculos de la extremidad inferior, principalmente glúteos, músculos como el músculo pectíneo, músculos como los cuádriceps, también se insertan en ciertos reparos, ¿ya? Así que tengan eso presente. Tenemos entonces, una cresta ilíaca que sirve para la inserción de muchos músculos, como incluso el del dorso, ¿ya? Esta cresta ilíaca, aquí estamos viendo desde una visión medial a un hueso coxal, ¿ya? Este hueso coxal debe ser el hueso coxal derecho, en específico, ¿ya? Porque yo veo por aquí la articulación con el sacro, por ende, si yo lo estoy viendo por acá, es el derecho.
Ahora, el, en específico, esta cresta ilíaca está formado por labios, ¿ya? ¿Por qué por labios? Porque nosotros apreciamos que tiene bordes que se conocen como labios, ¿ya? Y una porción intermedia. Estos bordes es para que se inserten músculos, ¿ya? Entonces, para describirlos anatómicamente, si yo tengo, miren, imagínense que estoy viendo así como de arriba, y aquí está posterior, aquí anterior, aquí medial y aquí lateral, y estoy viendo por arriba, desde una visión superior, la cresta ilíaca, yo veo tres porciones, ¿ya? Yo veo que tenemos un labio, porque tiene forma parecida a un labio, así, delgado, como engrosamiento, no una cresta tan pronunciada, labio medial, porque está más cercana a la línea media, ¿cierto? Entonces, el más externo va a ser el labio lateral y entre medio, ya, se forma una especie de línea no muy sobresaliente que justamente por su posición entre medio del labio medial y el labio lateral se conoce como línea intermedia, ¿ya? En este caso, la línea, el labio lateral no se alcanza a ver, se alcanza a ver de acá. Puede ser, antiguamente se conocía como labio interno o externo, pero actualmente es mejor decirlo como labio medial o lateral, ¿ya? Igual se lo pueden aceptar bueno si es que lo colocan así. Entonces tenemos un labio interno por aquí, y en esta visión lateral de esta, o sea, lo estamos viendo por fuera, ¿cierto? De este hueso coxal, vemos que tenemos un labio externo, ¿ya? Y como digo, estos sirven para inserción principalmente a los músculos glúteos, entre otros. Ahora, si vemos una visión medial del ilion, vamos a ver una gran fosa, como depresión aplanada, no tan pronunciada, pero sí es una depresión evidente dentro de esta ala, ¿ya? Que esta más o menos es el ala del ilion, y esta se conoce como fosa ilíaca, ¿ya? Por sus características. Esos son como lo más importante. Lo otro más importante del ilion es que tenemos espinas, ¿ya? Como espinitas. Estas espinas son muy fáciles de aprender porque son muy posicionales, así como las venas pulmonares que tenemos superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda, ya, esto es lo mismo. Entonces, si nosotros nos guiamos por este eje y yo tengo hacia acá, hacia el pubis anterior y hacia acá posterior, yo entonces tengo que describirlas posicionalmente, ¿ya? Entonces, tenemos la espina ilíaca anterior, superior, ¿ya? Por ende, o anterosuperior, podemos fusionar estas palabras. Entonces, la inmediatamente inferior va a ser la espina ilíaca anteroinferior, ¿ya? Por el otro lado, a nivel de la tuberosidad ilíaca, tenemos otra espina no tan pronunciada como las anteriores, que es la espina ilíaca posterior. En este caso tenemos una posterior superior o posterosuperior, y tenemos a nivel de la cara auricular del ilio la espina ilíaca posterior-inferior. Les voy a demarcar por aquí, por ahí va una, por ahí va la otra, por aquí va una, y por aquí va la... Eso con las espinas ilíacas. Como digo, esto sirve solamente para la inserción de músculos, de tendones. Por ejemplo, la espina ilíaca anterosuperior se inserta, si no me equivoco, el músculo sartorio, hay como varios que se pueden insertar, ¿ya? Que son de la extremidad inferior, importante. Ahora, si nosotros vemos en la cara, en la región posterior del ilion, nosotros vemos la articulación con el sacro, ¿cierto? O sea, el sacro va a algo más o menos así, ¿ya? Entonces lo que vemos es superiormente tenemos la tuberosidad ilíaca, ¿ya? Se llama tuberosidad en el sentido de ser, no es como un tubérculo tan prominente, sino que es un poco más irregular y ancho. O sea, tiene una forma como una piedra irregular, como una roca. ¿Ya? Esa es la tuberosidad ilíaca, que también sirve de inserción para algunos ligamentos que veremos después. E inferiormente tenemos la cara auricular del ilion, solo que nosotros la vimos como la cara auricular del sacro. Bueno, aquí es lo mismo. Está la cara auricular del ilion que se articula con el sacro, formando la articulación sacro-ilíaca, ¿ya? Que veremos después.
¿Cuál es la importancia de esta cara? Bueno, es plana, ¿ya? Y se llama auricular porque tiene forma como de orejita, con un poco de imaginación, menos una orejita, ¿ya? Un pabellón auricular. Por eso se llama cara auricular. Auricular como las orejuelas del corazón o como los auriculares que uno ocupa, ¿cierto? Por eso es la etimología. Eso con el pubis, o sea, con el ilium. Ahora, ¿qué más nos tenemos por aquí? Ahí veremos otros reparos óseos. Y lo otro que tenemos es algo que permite parte de cerrar la pelvis menor, ya una de las aperturas, la apertura inferior de la pelvis, que es la línea arqueada, que se continúa con el promontorio, ¿ya? Y es una línea que delimita el orificio, simplemente. Eso principalmente. Aquí tenemos una incisura que no tiene nombre, ya al igual que acá, que igual es variable su ancho aquí. Ahora, a nivel del, eso con el ilium, ¿ya? Con el pubis está articulado directamente inferior al ilium, pero anterior, mientras que el isquion está hacia posterior, ¿ya? Con el pubis, el sitio de unión directo entre que comunica pubis con ilium es la eminencia iliopúbica, ¿ya? La eminencia iliopúbica entonces justo está aquí, forma más o menos el límite donde uno dice como, ah, como de aquí, más o menos como de forma imprecisa, para acá está el pubis y para acá está el ilium, ¿ya? Se llama eminencia, no es como la tuberosidad, ya que no tiene esta forma arrugada, sino simplemente un pequeño levantamiento, así como una especie de montículo, ¿ya? Un poco eh, no irregular, pero bastante tenue su levantamiento, ¿ya? Por eso eminencia. Eminencia iliopúbica, ¿ya? Por eso su nombre, porque es la eminencia entre el pubis y el ilio, ¿ya? Ahora, el pubis tiene dos ramitas, como habíamos hablado, ¿cierto? Una rama superior y una rama inferior, ¿ya? Y lo importante del pubis es que permite la articular y unir por anterior a los huesos coxales, porque recordemos que tenemos una sínfisis púbica. Entonces aquí tenemos una cara aplanada donde va a ir este disco de la sínfisis, ¿cierto? Que se llama cara sinficiaria por lo mismo, ¿ya? Porque justamente es aplanada, tiene un cartílago encima por donde va a ir el disco metido. El pubis, en su región superior a su cara sinficiaria, tenemos un tubérculo que también sirve para inserción de ligamentos en específico, que es simplemente una porción levantada pequeña, pero con forma de tubérculo, como dice su nombre, que se conoce simplemente como tubérculo del pubis. Y por último, el pecten del pubis es una región. Pecten viene, no recuerdo qué significa pecten, pero hace alusión a que hay unos músculos que de hecho se forman por la unión de un músculo, ¿ya? Que se llama músculo pectino. Entonces, el músculo pectino forma una especie de cresta que se conoce como pecten del pubis, ¿ya? Y de hecho, en el fémur, que es el otro lado donde se une este músculo, se forma también una línea pectínica, que es lo que une algo así, el músculo entre el pecten del pubis y la línea pectina por acá abajo. Esta pecten del pubis es como una especie de cresta en la rama superior del pubis, en su cara superior, ¿ya? Un poco engrosada, no muy bien delimitada, solo sabemos que está cerca del tubérculo, pero como digo, es variable y en huesos en vivo la verdad es que no se ve muy bien. Ahora, por último, parte de formar el foramen obturador, ya que es un foramen, un agujero entre el pubis y el isquion, ¿ya? En el pubis se forma un surco, ¿ya? Que forma parte del foramen, ya que simplemente se conoce como surco obturador, ¿ya? Eso con el pubis. Ahora, la unión entre el pubis y el ilion, la verdad es que no es muy marcada, se puede ver quizás por acá a nivel de la cresta de la incisura acetabular, ¿ya? Pero como digo, no es muy bien delimitada. Ahora, el, en el isquion tenemos, en este caso, varios reparos. Lo más notorio son las incisuras o escotaduras, el nombre correcto es incisura ciáticas, ¿ya? El nombre también puede ser incisura, lo voy a escribir acá para que les haga sentido el nombre. Incisura isquiática, ¿ya? Ahora, ¿por qué ciática? Porque ciática también hace alusión a isquiática, ya, a isquion, solamente es como un nombre un poco más alternativo. Entonces, la incisura isquiática tenemos dos, ¿ya? Tenemos una incisura ciática más grande,
que por ende va a ser la incisura ciática mayor, ¿ya? Y si tenemos una incisura ciática mayor, es porque también tenemos una menor, que es la que está acá adentro, ¿ya? Incisura ciática menor. Por la formación de las dos, bueno, de hecho, esto forma las dos incisuras, ¿ya? Esta forma de espina que delimita a ambas incisuras, justamente se llama espina ciática, así de simple, ¿ya? Todo armonizado, como digo. Entonces, como los reparos más, por aquí me imagino ustedes conocerán los nervios ciáticos. Bueno, estos justamente pasan por aquí, se forman unos forámenes después por unos ligamentos. Y lo otro que ustedes, bueno, tenemos su rama de isquion acá, ¿cierto? Su rama descendente, su rama del isquion. Y bueno, el cuerpo es como esta región medio un poco mal delimitada, como la porción más grande simplemente. Ahora, en la cara inferior del isquion, en distribución, en posición infero-posterior, ¿cierto? Porque hasta acá está posterior, acá está anterior. Estamos viendo una vista, como imagínense, como en un plano sagital, ¿ya? Tenemos una estructura que ustedes sienten todo el momento, cada vez que se sientan en una silla o como quedan en posición de sedestación, o sea, sentados, que es la tuberosidad isquiática, ¿ya? La tuberosidad isquiática tiene varios propósitos. Es una región gruesa, ¿ya? Aquí se ve muy bien, es una región gruesa, como tuberosa, ¿cierto? O sea, con mini tubérculos, así como de forma irregular, así como la tuberosidad ilíaca. ¿Y por qué es importante? Porque cada vez que ustedes se sientan, si ustedes se sientan totalmente erguidos, ustedes van a sentir como, si es que se mueven, de hecho, si estoy haciendo ahora, van a sentir que se apoyan contra un hueso, cada cuando están sentados. Ese hueso es la tuberosidad isquiática. Entonces sirve para servir como punto de apoyo del eje y equilibrarnos cuando nos sentamos, ¿ya? De hecho, ustedes pueden sentir, moverse y van a sentir una porción dura, que tiene que ser dura por lo mismo, que es la tuberosidad isquiática. Y además de eso, permite la inserción de distintos ligamentos con el sacro, ¿ya? Eso principalmente, ya no tenemos mucho que mencionar por su cara medial. ¿Ya? Ahí vimos los tres componentes del hueso coxal. Ahora, en su cara lateral, aquí tenemos la articulación coxofemoral, o sea, la articulación del hueso coxal con el fémur. Aquí tenemos varios componentes. Tenemos esta especie de semiluna casi completa, que en conjunto, como todo este espacio, ¿cierto? Aquí marcado por los corchetes, se conoce como acetábulo. ¿Ya? Acetábulo. Acetábulo no recuerdo muy bien qué significa. De hecho, hacer un googleo rápido. Ustedes siempre que tengan dudas con una palabra, con lo que yo tengo ahora, ustedes busquen la etimología. Ya, esto es un poco rebuscado. Acetábulo viene del latín acetabulum, que significa pequeña copa de vinagre. O sea, si pensamos en el nombre un poco rebuscado el nombre, pero si pensamos en su forma, que de hecho está una especie de redoble aquí, como en este caso un borde que está bastante engrosado, que de hueso, tiene una especie de forma de copita, como así, ¿ya? Tiene como esta forma, si lo pensamos. Ah, ya, eso con el acetábulo. El acetábulo, entonces, por aquí se mete la cabeza del fémur, así como la cabeza del húmero, que es similar en forma. Este acetábulo tiene varios componentes. Como digo, es una semiluna casi completa, ¿cierto? No solo la mitad. Por fuera está bien demarcada por una región que se conoce como borde del acetábulo o limbo, así como el limbo del foramen oval, ya parecido, una forma delimitada, un poco levantada, que se conoce como el borde del acetábulo. Y en su cara de la semiluna, en su cara inferior, tenemos una porción donde no llega el acetábulo, que es incompleta, ¿cierto? Que se conoce justamente como incisura acetabular, ¿ya? Se forma una pequeña muesca, que sería la incisura acetabular. Por dentro tenemos delimitada otra pequeña marca como superficie, ¿ya? Que forma una especie de herradura, y esta, si nosotros la apreciamos, tiene forma de semiluna y se conoce como cara semilunar del acetábulo, ¿ya? Y al fondo tenemos una fosa que aquí no está marcada, que se conoce como fosa acetabular, como una pequeña depresión más, ¿ya? Esta borde es más plano, mientras que aquí tenemos una pequeña depresión llamada fosa acetabular.
Esos son principalmente los componentes que deberíamos mencionar. Las líneas glúteas no se las voy a mencionar, no es tan importante. Eso es como cuando vean músculos del glúteo, ¿ya? Así que esos principalmente son los reparos óseos del hueso coxal completo. Y con eso terminamos. No, aquí tenemos algunos detalles más. Ujú. Pero como digo, ya esta imagen está un poquito más limpia, pero como digo, es todo lo que ya mencionamos. Aquí se menciona la fosa acetabular de la que les hablo. Aquí ve un poco mejor la cara semilunar del acetábulo. Ujú. Son del Sobota. No mucho más que mencionar, como digo. Aquí lo mismo. Aquí se ve bien fosa acetabular también. Estas imágenes son como bien reales a cómo se ve un hueso coxal, por si acaso. Ya, ahora, viendo los ligamentos, por último, los ligamentos la verdad es que no son tantos. Solamente tenemos una gran articulación, que es la articulación sacroiliaca. Aquí omitan este nombre porque no es que exista un ligamento lumbosacro, sino que dice decir que el conjunto se llama ligamentos lumbosacros. ¿Ya? ¿Por qué se llaman ligamentos lumbosacros? Porque son ligamentos que nacen justamente desde la región lumbar o desde el sacro y que permiten la articulación con el hueso coxal. ¿Ya? Entonces, nuestra gran articulación es la articulación sacroiliaca entre el sacro, su cara auricular, con la cara auricular del ilion, ¿cierto? Del hueso coxal, por eso es sacroiliaca. Bueno, con del ilion en específico, sacroiliaca. Es una articulación tipo sinovial, subtipo plana, ¿ya? Porque las carillas, si bien tienen una forma irregular, la superficie es aplanada, ¿ya? Su superficie tiene cartílago hialino, lo mismo de siempre. Ahora, esta articulación está estabilizada por tres ligamentos que al mismo tiempo se llaman ligamentos sacroiliacos, ¿ya? Y su posición, su nombre es posicional. Entonces tenemos un ligamento sacroiliaco por anterior, que es el ligamento sacroiliaco anterior, ¿cierto? Aquí está en la cara anterior de la articulación. Y este colágeno va de forma un poco radiada, ¿cierto? Cubriendo parte de la fosa ilíaca también y del sacro. Tenemos un ligamento, aquí que se ve un ligamento sacroiliaco posterior, que en este caso está por la misma cara, a nivel de los forámenes, por la cresta intermedia del sacro, ¿ya? Se une, se une en los puntos como en la espina ilíaca posterior superior y posterior inferior, que no se ve por aquí, y estabiliza la articulación, ¿ya? Y también, entre medio, dentro de la propia articulación, si nosotros lo vemos aquí, se hizo un corte sagital, ¿ya? Lo que apreciamos es que justo para rellenar la superficie irregular que tiene esta carilla, es que esta articulación se estabiliza por dentro de esto, si la sacamos, por un ligamento sacroiliaco interóseo, ¿ya? O sea que está entre los dos huesos, hay un pequeño ligamento que rellena el espacio y que estabiliza aún más la articulación. Y es interóseo, si se dan cuenta, tiene la forma de como auricular, ¿cierto? Y estabiliza más esta articulación. Ahora, este ligamento interóseo está justamente posterior, bueno, en específico está profundo al ligamento sacroiliaco posterior, ¿ya? Y en conjunto, todo esto es la articulación sacroiliaca, su articulación a los ligamentos que la estabilizan. Ahora tenemos otros ligamentos más, bueno, aquí vemos más en detalle el ligamento, los ligamentos sacroiliacos posteriores, ¿ya? Aquí. Tenemos otros ligamentos más, omitamos el lumbosacro, por favor, ¿ya? Ya que ese no, como se llama así el conjunto de ligamentos. Y tenemos otros más, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un ligamento que estabiliza a L5 con parte de la cresta ilíaca, que es el ligamento iliolumbar, ¿ya? O sea, del ilion a la región lumbar. En específico con L5, con su proceso transverso, que es el que vemos aquí, con disposición un poco oblicua, ¿ya? Y se une con con la espina ilíaca posterior superior, ahí mismo donde se unen los otros ligamentos. Ahora, si aquí vemos estos incisuras ciáticas van a convertirse en forámenes, ya un foramen ciático mayor y un foramen ciático menor, que aquí lo tenemos. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos ligamentos cruzados, o sea, no se llaman ligamentos cruzados, pero ligamentos que se cruzan para cerrar esto como la apertura, ¿ya? Y unirse con el ilion, con el sacro, perdón. Entonces tenemos
un ligamento que va, aquí quizás se vea, aquí se ve mejor, mira. Tenemos un ligamento que va desde la tuberosidad isquiática hacia la cara posterior del sacro, ¿ya? Que se conoce como ligamento sacro-tuberoso, que va en esta disposición inferolateral, ¿cierto? Y tenemos otro ligamento que se ve mejor por la cara desde anterior, ¿ya? Que va desde el sacro hacia la espina ciática. Y ese es el ligamento sacroespinoso, ¿ya? Porque va hacia la espina ciática. Entonces, si nosotros cruzamos estos dos, finalmente, de hecho, veámoslo con un... Aquí se podría ver, quizás, aquí pueda dibujarlo. Si yo saco un ligamento desde acá, no se ve con fibras en azul, saco un ligamento desde esta cara hasta... A ver cómo lo puedo dibujar. Sí, ahí está, estaría bien. Aquí se ve, espérame. Así, ¿ya? Ligamento sacro-tuberoso. Y luego saco otro que es así. Yo termino por cerrar los dos forámenes. Aquí no se aprecia muy bien, pero es lo, más o menos representar lo que ocurre aquí, ¿cierto? Se forman dos forámenes, un foramen ciático mayor y un foramen ciático menor por donde pasan nervios ciáticos, ¿ya? Esos son el ligamento sacro-espinoso y sacro-tuberoso. Sacroespinoso, sacro-tuberoso, ¿ya? Aquí se ven igual. Aquí tenemos un corte sagital, ¿cierto? Como por la línea media, justamente. Y aquí se aprecian cómo se forman los forámenes. A nivel del foramen obturador, que era grande, no pasan tantos contenidos gigantes por ahí, sino que solamente una parte. Por ende, esto se cierra. Y eso se cierra con una especie de ligamento llamado membrana, porque es más aplanado, que se conoce, si este es el foramen obturador, esta es la membrana obturatriz o obturadora. ¿Ya? Cualquiera de los dos nombres está bien. Y por esta membrana obturatriz es que se queda un pequeño espacio que no está cubierto a nivel del pubis, ¿cierto? Hacia superior, que corresponde al conducto obturador, ¿ya? Ahí pasan los nervios obturadores, por ejemplo. Aquí vemos lo mismo, ¿cierto? Y eso principalmente me gustaría que vean. Ahora, el pubis, por último, ¿ya? Se estabiliza por dos ligamentos, es una articulación cartilaginosa sínfisis, ¿cierto? La sínfisis púbica, y que se estabiliza por dos ligamentos superiores desde esta visión. Debiese ser anterior el nombre correcto, al menos así aparece en los libros, que es el ligamento superior del pubis y el ligamento arqueado del pubis. ¿Por qué arqueado? Porque si como une estas dos ramas, ¿cierto? Inferiores del pubis, se arquea para estabilizar las sínfisis púbicas. Y en una abertura inferior de la pelvis, como se cierra finalmente en conjunto de los ligamentos sacrotuberosos con las ramas inferiores, ¿ya? Hasta la apertura más inferior. De ahí tenemos otras aperturas pélvicas, que fueron las que ya hablamos. Y esto se va a cerrar por músculos, ¿ya? Y así se cierra la pelvis. Y ahí tenemos músculos del pubis, músculos de, ¿cómo se llama? De la pélvicos, ¿ya? Pubococcigio, sacrococcigio, hay distintos. Y luego, por ahí también pasa, por ejemplo, el ano, pasa, o no, sí, pasa, se forma el ano, ya hay músculo constrictor del ano, e inferior a eso tenemos el perine, que es donde hay componentes ya, por ejemplo, de la vagina o del pene. Y eso sería pelvis, ¿ya? Así que espero que les sirva, y como digo, véanla cuando quieran, no es importante para seguir el hilo de la siguiente. Así que esos chiquillos, cuídense.